¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos en esta programación especial con destino a esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Queremos conocer a los candidatos y candidatas que se presentan para llegar a la alcaldía de Elche, y hoy tenemos a la candidata de Compromís, Esther Díez. Esther, bona nit. Molt bona nit. Esther, ¿por qué decides presentarte por Compromís a la alcaldía de Elche? Bueno, pues porque quiero seguir impulsando estas políticas valientes, estas políticas que garantizan esa transformación social y verde de nuestro municipio. Al final, el objetivo que tenemos nosotros es democratizar el bienestar, que quiere decir que los ilicitanos y ilicitanas puedan desarrollar sus proyectos de vida con las mejores condiciones. Eso lo hacemos fortaleciendo lo común, blindando lo colectivo, que se trata de eso en definitiva. Venimos además de unos años con esta pandemia, con esa crisis energética también, que nos han demostrado que somos capaces de seguir adelante, de avanzar colectivamente cuando nos damos la mano, cuando damos la mano al que cae. Y por tanto se trata de seguir avanzando en esa red de protección que garantice que nadie quede atrás y asegurando también esa transformación de nuestro municipio para ponerlo a la altura de lo que merecen los ilicitanos e ilicitanas, meterlo de lleno en el siglo XXI. ¿Qué papel debe jugar Compromís en estas elecciones? Bueno, yo creo que la ciudadanía nos reconoce que Compromís hemos sido la garantía de un gobierno 100% progresista en este municipio. Hemos sido determinantes en el 15, lo hemos sido en el 19 y estoy convencida que en estas elecciones del 28 de mayo lo vamos a ser con más fuerza todavía. Al final, en aquellas áreas donde Compromís ha dirigido las políticas, en el caso del gobierno municipal, en las áreas como movilidad, comercio local, o en el caso autonómico, en educación, en transición ecológica o en empleo, las transformaciones se han dado de una manera más profunda, también con mucha más intensidad. Por tanto, lo que decimos es, si Compromís suma más apoyos este 28 de mayo, esa transformación va a darse de una manera todavía más intensa, garantizando esos derechos y esos servicios que la ciudadanía reclama, esas políticas del siglo XXI al final. Las recetas del siglo XX, del modelo de bienestar de los años 50, no valen para los retos emergentes de este año 2023. Por tanto, se trata de una manera rigurosa, pero de una manera muy contundente y decidida, seguir avanzando en garantizar que se cubren esos derechos y esas necesidades que en estos momentos tiene la ciudadanía. ¿Cree que puede perjudicarles no haber conseguido ser una coalición mucho más amplia? Bueno, no lo ha hecho en el 15 ni en el 19, no tendría por qué hacerlo ahora. Compromís ha sido quien ha tenido esa representación municipal en los dos últimos procesos electorales y, como decía, yo creo que esta legislatura además ese trabajo ha sido especialmente evidente y por tanto espero que contemos con ese reconocimiento por parte de los ilicitanos e ilicitanas que quieren seguir caminando hacia ese modelo de municipio más justo, más inclusivo y también más verde. Al haber formado parte de un gobierno, de dos socios de este ejecutivo local, ¿cree que la gente es consciente del trabajo que desarrolla cada uno de los partidos dentro de esos socios de gobierno? Bueno, siempre es difícil, ¿no? Además porque venimos de un sistema bipartidista que arrastramos durante muchas décadas y eso influye también en cómo se difunde, ¿no?, ese trabajo hacia el exterior. Pero yo lo decía antes, ¿no?, creo que nuestras políticas, esa marca de Compromís ha sido especialmente notable esta legislatura en el gobierno y se reconoce. Pero también tengo que decir, más allá de las áreas que mi compañero Félix Sánchez y yo dirigimos en concreto, nosotros hemos venido trabajando en el conjunto del gobierno municipal, marcando esas políticas a través de ese pacto de gobierno que firmamos en el año 2019 y en eso vamos a seguir trabajando, en más allá de las concejalías concretas que podamos dirigir, garantizando ese gobierno, como decía antes, 100% progresista. ¿Cree que el municipio ahora mismo sería igual si Compromís no hubiese formado parte de las dos últimas legislaturas? Bueno, yo creo que es obvio que no, esa transformación que se está dando en ámbitos como el de la movilidad, que es el más destacado, yo creo que se ha dado en décadas en esta ciudad, tiene la marca, ¿no?, de nuestra formación política de Compromís y por tanto creo que se ha demostrado que Compromís es más valiente y más contundente a la hora de llevar a cabo esas transformaciones urbanas. Lo hacemos con el convencimiento de que es lo que pertoca por responsabilidad. Al final, cuando hablamos de la emergencia climática, por ejemplo,
ejemplo, es el reto más importante al que nos enfrentamos como especie. Y en este sentido no caben medias tintas, no caben ni esas políticas que intentan frenar la transformación, esas políticas que defienden las derechas, que nos anclan en el siglo XX y que quieren un ELS en blanco y negro, ni nos valen tampoco los titubeos. Y, por ejemplo, saben que hemos tenido diferencias con nuestros socios de gobierno con proyectos tan importantes como son esa renaturalización del río Vinalopó. Por tanto, creo que desde luego la marca de Compromís ha estado muy presente y, como digo, si ampliamos esa representación lo haremos todavía con mucha más fuerza y mucha más intensidad a partir de este mayo de 2023. Pese a esas diferencias de las que hablaremos después, ¿se han sentido cómodos en este gobierno? Bueno, es verdad que venimos trabajando, ¿no?, a lo largo de ya varios años y que hemos ido amoldándonos a ese día a día. Sí hemos estado cómodos en este gobierno, eso no quita para que haya habido diferencias. Algunas de ellas han sido públicas en ámbitos, como decía, en ámbitos como la lucha contra la emergencia climática, en ámbitos como, por ejemplo, cuestiones vinculadas con la defensa del patrimonio de nuestro municipio. Recordarán los telespectadores que Compromís consiguió paralizar también esa conversión del convento de las Clarisas en un hotel, pero ha habido otros aspectos y a veces pues son cuestiones que no han tenido esa repercusión pública, pero que sí que hemos abordado en el gobierno municipal, por ejemplo, pues en ámbitos como la feminización, que nosotros entendemos que tiene que llegar todavía a más espacios públicos, la intensidad, ¿no?, con que se dan muchas de las transformaciones que se llevan a cabo en el municipio, o por ejemplo ese proyecto de capital verde europea que hemos defendido de Compromís. De hecho, fuimos nosotros quienes impulsamos esta idea y que, bueno, ha quedado relegado a un segundo plano porque no hemos sido nosotros quien ha dirigido esta área a lo largo de esta legislatura. Por tanto, yo creo que el balance para nosotros es desde luego positivo. Creo que es mucho lo que hemos avanzado en derechos y en servicios. Desde luego creo que quedan todavía muchas cosas por hacer y ámbitos en los que como Compromís reclamamos tienen que intensificarse más todavía. Dentro de este gobierno, ustedes tienen 2 concejales, el Partido Socialista tiene 12 concejales. ¿Se sentían en minoría a la hora de reivindicar algunas de las cuestiones que querían llevar adelante? ¿Creen que les ha faltado esa posibilidad de tener más contundencia dentro del gobierno? Obviamente el tener más representación siempre da más fuerza, ¿no? Pero como decía, nosotros no nos hemos limitado a gestionar únicamente nuestras áreas, sino que el desarrollo de las políticas de esta legislatura se da a través de un pacto de gobierno que conformamos las 2 formaciones políticas y, por tanto, las políticas que nosotros defendíamos han estado representadas en el gobierno municipal. Es verdad que obviamente yo, si fuera alcaldesa, hay cuestiones que abordaría de una manera diferente, pondría otras prioridades quizás encima de la mesa, pero en el conjunto, como digo, el balance es positivo. Decía alguna de esas discrepancias, como era la renaturalización del río, como es el hotel que el Partido Socialista quiere implementar ahí en Clarisas, ¿son cuestiones que no permitirían renovar ese pacto? Bueno, yo creo que hay cuestiones que tienen que quedar claras, ¿no?, en ese pacto de gobierno y Compromís, así las vamos a reivindicar ante otro posible pacto de gobierno en este 2023. Como decía, hemos sido capaces, ¿no?, de establecer esas prioridades que nosotros defendíamos en las 2 legislaturas y, obviamente, para tener un gobierno en una tercera tiene que ser, si desde luego se registran en ese pacto de gobierno las prioridades que nosotros marcamos y que en todo caso en este 2023 para Compromís están centradas en ámbitos como la vivienda, que es fundamental garantizar a la ciudadanía ese acceso, dar una solución a las personas que se encuentran en esa emergencia habitacional, pero en general para ese gran número de familias ilicitanas que a día de hoy tienen que elegir muchas veces entre llenar la cesta de la compra o pagar el alquiler y desde luego tenemos que darles una solución como hemos propuesto a través de ese plan edificante de vivienda en el que vamos a poder construir más vivienda pública de la mano de esas ayudas directas. Por ejemplo, también ámbitos como el de la sanidad, reforzar la atención primaria. Tenemos que garantizar que el máximo de espera sea 72 horas para tener una cita. Tenemos que trabajar, y eso en el pacto de gobierno también tiene que estar, en esa reversión del hospital del Vinalopó para garantizar una atención médica 100% pública a todos los ilicitanos e ilicitanas, independientemente del barrio en el que vivan. O continuar también en otras cuestiones en infraestructuras sanitarias como ese segundo centro de salud de Altavís en el barrio de Tabalón, que ya está en fase de contratación.
continuar también impulsando la economía innovadora como lo hemos hecho con el campus tecnológico, pero también avanzando en esa dignificación del sector de los cuidados, ¿no? Y además en una ciudad donde sabemos muy bien qué es hablar de empleo precarizado y necesitamos generar esas condiciones de empleo dignas. Desde luego también pues, seguir impulsando una ciudad que se reivindique feminista, que se reivindique además en esa diversidad, y ámbitos clave también como la protección del patrimonio de la que hablábamos anteriormente. Por supuesto, desde luego, seguir con más fuerza todavía esa transformación urbana en el ámbito del urbanismo racional, de la movilidad sostenible, también de la naturalización de todos los espacios, y esas cuestiones prioritarias para Compromís, desde luego, tienen que estar en un futuro pacto de gobierno. Esas son las prioridades para Compromís de cara a los próximos 4 años. ¿Hay actuaciones concretas que Compromís quiera desarrollar en esos próximos 4 años en torno a esas materias que comentaba? Sí, hablaba de esta cuestión de la vivienda y hablaba de ese plan Edifican, que es una solución que se ha demostrado que funciona muy bien en ámbitos como el de educación, y para que los telespectadores lo recuerden, es ese convenio que hacemos Generalitat Valenciana y Ayuntamiento para que con la transferencia de dinero autonómico el Ayuntamiento se encargue de hacer las obras, y en este caso para la vivienda social sería igual. Lo que ha propuesto nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, son esos 500 millones de euros que se han transferidos a los ayuntamientos para construir esa vivienda social, y como decía antes, esas ayudas directas, yo las cifro en unos 1.800 euros anuales, que den de verdad un alivio para que las familias pues, puedan contar con esta ayuda a la hora de hacer el pago de la vivienda. Cuestiones como las que se explicaba también de sanidad, esa atención en un máximo de 72 horas o esa reversión del Hospital del Vinalopó. En ámbito educativo, hay cuestiones también como la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Hemos generado 1.500 plazas gratuitas en esta legislatura, pero tenemos que seguir avanzando y asegurar que la totalidad de niños y niñas de este municipio que quieran tener educación en esa franja educativa lo hagan de manera gratuita. Y también, una vez ya hemos avanzado en la gratuidad de los libros de texto en primaria, en secundaria y ahora el próximo curso en bachillerato, toca ahora hablar de los comedores escolares, garantizar también esa gratuidad de los comedores, que es otra de las propuestas que hacemos desde Compromís. Y en el ámbito de la transformación urbanística, pues materializar esas actuaciones, por una parte las que nos está financiando ahora la Unión Europea. Recuerdo que nos han hecho merecedores de esos 13 millones de euros con las 2 fases de los fondos Next Generation, completar el anillo ciclista, electrificar el servicio de bicicletas, también es importante, continuar esa modernización del servicio urbano de autobús. Recuerdo, estamos trabajando en esa digitalización y ya en septiembre, entre otras cuestiones, tendremos el pago por tarjeta o el pago por móvil del billete, o la nueva línea M, que va a llegar en 1 o 2 meses como máximo para atender las demandas de esta ciudad. Y cuando hablábamos de naturalización, nos referíamos anteriormente a ese proyecto de convertir el río Vinalopó, que es un río biológicamente muerto, en el corredor ecológico que merece. Pero cuando hablamos de naturalizar la ciudad, hablamos de cambiar el chip sobre una ciudad que a lo largo de muchos años se ha construido pues, para que fuera fácil de mantener, ¿no? Por tanto, un protagonismo total al asfalto, y que en un contexto como este tiene que reverdecerse no solo las plazas, algunas de ellas duras que tenemos en nuestra ciudad, sino los patios de los colegios. Y a mí me parece importante que nos centremos también en aliviar las temperaturas y garantizar espacios más humanos a nuestros niños y niñas. Ya hablaba antes en el ámbito económico, yo creo que hay que seguir ampliando el suelo industrial. Llevamos años ya para esa siguiente fase del parque empresarial de Torrellano. Tenemos que estar pensando ya en la siguiente, ¿no? Visto que son tramitaciones de muchos años. Hay también entornos urbanísticos como el Portadels. Al final es la herramienta más potente que tenemos en el ámbito municipal para apostar por esa economía productiva, y en eso tenemos que continuar. También el trabajar en el ámbito municipal en esa reducción de la jornada laboral a 32 horas para asegurar esa conciliación entre la vida personal y el trabajo. Al final no se trata de vivir solo para trabajar, sino de que podamos vivir mejor, y pasa por cambiar ese paradigma que tenemos del trabajo, compactar horarios y, como digo, hacer también esa reducción de la jornada, e incluir también en la contratación pública las cláusulas sociales para premiar a esas empresas que trabajan con criterios
sociales y con criterios ecológicos, además de otras cuestiones importantes como el patrimonio, blindar y asegurar nuestro patrimonio, esa rehabilitación de todo el patrimonio que tenemos pendiente de poner en valor, y también actuar en entornos como el Camp dels, fundamentales. Aquí tenemos propuestas como recuperar todo ese palmeral rural y hacerlo a través de proyectos que ya están funcionando de manera piloto en algunas pedanías y que nos permitirían impulsar una economía también respetuosa con el palmeral. Hablaba antes de la necesidad de cambiar el chip. Usted ha sido responsable de una de las grandes transformaciones que ha habido en el municipio, con esos carriles bici, con la transformación también de esa preferencia para el autobús, de esa preferencia para los peatones. Pero ¿cómo ha vivido la resistencia que había por parte de grupos de la oposición, por parte de algunos sectores? ¿Cómo ha vivido usted en lo personal esa resistencia? Pues la verdad es que ha sido muy frustrante muchas veces, sobre todo porque me parece muy irresponsable y negligente, ¿no? Lo he dicho en varias ocasiones, cuando estamos hablando de la salud de nuestros vecinos y vecinas, querer enarbolar discursos fáciles es muy triste, ¿no? Y a mí me genera de verdad esa frustración, pero también la satisfacción de ver cómo después los resultados han sido del agrado de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que el mejor de los ejemplos es la peatonalización de la Plaza de Baix y de la Corredora, una cuestión que desde Compromís venimos reivindicando desde hace muchos años, que quiero recordar, las formaciones políticas de la derecha han intentado frenar de todas las formas posibles, y al final lo que se ha visto es que es un éxito. Incluso las personas que al principio eran más reticentes, y es normal, porque bueno, en la condición humana está a veces, ¿no?, ser un poquito resistente a los cambios, incluso esas personas que eran más reticentes ahora se muestran encantadas con toda esa transformación que nos ha hecho generar un espacio que es mucho más amable, que es saludable, porque además así nos lo miden, ¿no?, ese estudio que hacemos con la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la calidad del aire, y que también ha impulsado el comercio local, que yo creo que también es muy importante, como poner en valor también el trabajo que ha hecho mi compañero Félix Sánchez en esta área. Así que, bueno, se vive con frustración en muchos momentos, pero ahora con la satisfacción de ver cómo al final han sido para bien esos cambios, y cómo la ciudadanía de manera rápida también ha entendido que aquello que es normal en muchísimas ciudades españolas y europeas, que son referentes en urbanismo racional, en movilidad sostenible, también puede serlo en nuestra ciudad, porque eso implica además ser referentes en calidad de vida, y al final la política municipal se trata de eso. No podemos arreglar todos los problemas de las personas, ojalá, ya quisiéramos, pero desde luego podemos llevar a cabo políticas de proximidad, políticas que tienen ese efecto directo en el día a día. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es garantizar el derecho a la ciudad, que es asegurar que las personas tengan servicios públicos de calidad, que puedan tener ese acceso a la vivienda, que vivan en una ciudad con un modelo económico justo, que apostemos por la ecología urbana, también por espacios mucho más humanizados, y también por ese acceso a la cultura. A mí hay una reflexión que no es mía, es de Yolanda Díaz, que bueno, es una mujer con la que yo me identifico mucho desde el punto de vista político, y que nos recuerda, y es que estas elecciones van a marcar el bienestar de una década, y por eso es importante que sigamos defendiendo este modelo, como decía antes, justo, inclusivo y verde, que objetivamente es el que va a asegurar el bienestar de la mayoría. Una de sus mayores satisfacciones, o uno de sus mayores orgullos tras esta legislatura, es haber podido sacar adelante este plan de movilidad. Sí, desde luego. La planificación por una parte, y la aprobábamos en el último pleno municipal, por todo lo que supone ese plan, que al final son un conjunto de medidas para conseguir que reduzcamos un 50% las emisiones contaminantes en el año 2030. Pero también por lo que hemos venido ejecutando hasta ahora. Hablábamos de esa peatonización de la Corredora y de la Plaza de Baix, pero también esas plataformas únicas que hemos llevado a cabo en diferentes calles del centro y del Raval, y que ahora se van a ampliar también con esos fondos Next Generation a otras calles del Raval y del centro, y también del barrio del Pla. Actuaciones como por ejemplo el cierre de la línea K que llevábamos a cabo en el año 2019, el ver esos autobuses híbridos, y ya también los 100% eléctricos, que además van a ir sumándose nuevos en los próximos meses, o el pago por el móvil que va a llegar, el carril bici, ¿no? Porque además, más allá de las personas que son usuarias de la bicicleta en su día a día,
lo que intento explicar es que a más bicicletas lo que tenemos son calles que son más seguras porque la velocidad disminuye, que son más saludables porque también se reduce la presión del tráfico y que al final son calles mucho más humanas y benefician al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. De hecho, las asociaciones vecinales de entornos como por ejemplo el barrio de Altavix están más que satisfechas con esta infraestructura. Así que sí, desde luego satisfecha, nunca al 100%, porque siempre quedan muchas cosas por hacer y para eso desde luego necesitamos una siguiente legislatura para poder completar toda esta transformación social y verde de nuestro municipio. ¿Ese plan va a suponer retirar cerca de 2.000 plazas de aparcamiento, como dice el Partido Popular? Ese plan lo que propone es desplazar el 4% de las 40.000 plazas gratuitas en superficie que tenemos en esta ciudad para ganar espacio, un espacio que es equivalente a 17 plazas de bach, para que los espectadores tengan una idea del tamaño del que estamos hablando, que es espacio que recuperamos para los peatones, que es espacio que aseguramos que sea accesible para las personas con movilidad reducida, que sea seguro para los niños y niñas y que sea también atractivo para el comercio local. Lo que estamos haciendo en estos momentos es ese 4% de plazas que se proponen desplazar, las estamos habilitando ya, es verdad que en esos bordes de los barrios, porque al final se trata de priorizar aquellos espacios que tienen que ser, en los que las personas tienen que ser las protagonistas y los coches obviamente, pues las personas tienen coches y también tienen que poder aparcarlos en algún sitio, pero se trata de priorizar esos espacios peatonales y para la movilidad sostenible y alternativa y simplemente desplazarlos, no eliminarlos. Hay otro proyecto que sigue en esta legislatura, que es el proyecto del mercado central. Ustedes han dicho que la opción del mercado provisional no es la que más les gustaría, pero que no encuentran otro emplazamiento, que es el que también dicen ustedes que es el que los placeros quieren, porque tienen un aparcamiento alrededor. ¿Cómo van a desarrollar este proyecto en la próxima legislatura? ¿Cómo lo van a afrontar? Porque, como decimos también, hay mucha reticencia a que ese mercado provisional, después mercado central, se quede en una zona verde. Bueno, me vas a permitir, Mario, que en un tema como este, en el que Compromís hemos batallado a lo largo de tantos años, ponga en valor que al final, a pesar de que al principio nos quedamos solos defendiendo que este modelo de mercado central del Partido Popular era perjudicial para la movilidad de la zona centro, también para nuestro patrimonio, pues hemos conseguido rescindir ese contrato y yo creo que eso es importante, muy importante para nosotros ponerlo en valor y no perder la perspectiva, ¿no? Porque era lo fundamental de todo este proceso. Dicho esto, efectivamente, los placeros ahora quieren quedarse en el edificio que tienen en estos momentos y desde Compromís lo hemos dicho, si hubiera dependido de nosotros esa decisión inicial, no hubiéramos instalado aquí este mercado provisional, sobre todo porque esta cuestión la hubiéramos gestionado de una manera mucho más participativa, ¿no? Pero yo creo que bueno, tenemos que seguir trabajando en buscar otras alternativas que sean viables y es cierto, ¿no?, que hasta ahora pues nadie hemos sido capaces de poner encima de la mesa una alternativa que sea también atractiva para los propios placeros y placeras, pero tenemos que seguir buscándola. En todo caso, también lo urgente era actuar sobre el mercado provisional y asegurar pues que no tiene ese impacto sobre los vecinos de la zona y por eso también es importante que esa actuación se dé de manera rápida. En el caso de revalidar este gobierno, ¿le gustaría seguir desempeñando las mismas áreas? Sí, la verdad es que por ese carácter transformador que tienen, la verdad es que es muy satisfactorio no dirigir un área como movilidad y como medio ambiente, pero hay muchas otras también en las que me gustaría dirigir, incluso a unas áreas que dentro de esta línea de transformación urbana fueran ámbitos todavía mayores. Compromís, en todo caso, allá donde estemos, lo que vamos es a aplicar esas políticas transformadoras, como decía, a garantizar esos derechos y esos servicios de esta siguiente generación que pueda cubrir los retos del siglo XXI, porque miramos a ellos de frente sin fórmulas mágicas, ¿no?, porque al final no existen. Se trata de trabajar con rigor, de trabajar con contundencia, con políticas valientes, que al final eso se traslada de manera objetiva en que las personas puedan vivir su día a día de manera un poco más feliz y un poco más fácil, ¿no?, que bastantes cosas difíciles nos pasan en el día a día y desde la administración local lo que tenemos que hacer es ayudar a facilitar sus proyectos vitales. ¿Cuáles serían esas concejalías? Bueno, yo digo, todas aquellas que tienen un carácter más transformador son, a mí particularmente, son pues de las más satisfactorias porque esa transformación se puede ver de manera más clara. Después de 8 años, ¿todavía le quedan ganas de seguir en la política? Sí, y yo voy a reconocer que la política es un ámbito difícil, es duro, un ámbito hostil, ¿no?, y eso los telespectadores pues lo verán por cómo discurren los debates normalmente.
pero es cierto que hay una parte de compromiso con la ciudadanía, con mejorar esta ciudad, que es lo que motiva, ¿no? Lo que siempre está al final, lo que hace latir en el día a día y el continuar adelante. Allí, bueno, hace unos días, ¿no?, que teníamos el último pleno municipal, pues nos ayudaba a parar un momento, a frenar, a reflexionar, que es algo que es verdad que no se da con mucha asiduidad, porque con estos ritmos locos del día a día, pues no nos da muchas veces tiempo a hacer esa vista atrás, pero desde luego cuando uno echa la vista atrás y recapitula, desde luego que merece la pena. Siempre pienso, por poco que hayamos podido mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, han valido la pena desde luego todos los desvelos de todos estos años. ¿Cómo lo lleva la familia? Porque usted fue madre en medio de la pasada legislatura, ha tenido que conciliar la vida política con ese ritmo del que hablaba, con la maternidad, con la familia. ¿Cómo se compagina todo esto? Pues es muy difícil, la verdad, yo lo reconozco. Tengo una santa madre que me ayuda y como pasa en muchísimas familias, ¿no?, en el siglo XXI, pues son las abuelas las que sustentan que pueda seguir el ritmo en su día a día. Es verdad que para mí, con mi hija, ha sido muy complicado. Ella nació cuando yo ya era concejala, acaba de cumplir hace muy poquito 5 años y siempre tengo esas contradicciones que yo creo que se dan entre todas las madres del siglo XXI, ¿no?, en el poder sacar más tiempo para tener pues esa maternidad más responsable, que permita tener tiempo de calidad con los hijos y con las hijas, pero también el poder demostrar que es posible, ¿no?, que las mujeres podemos estar en puestos de dirección, como es mi caso, puestos de responsabilidad, y que no tiene que ir en detrimento también de esa parte profesional. Así que pues eso, ¿no?, con dificultades, intentando hacer malabarismos en el día a día, llevándome a mi peque a algunos de los actos que hay, porque si no, la pobrecita mía casi ni me ve, y también luchando un poco por feminizar la política, que eso también hace mucha falta. Se nota que la política a lo largo de toda la vida la han hecho hombres que tenían a sus mujeres en casa cuidando a sus hijos, y hay que cambiar el chip en muchos aspectos, pero en la política, que pocas veces ponemos el foco en esto, es fundamental que se feminice por cuestiones como la conciliación, con cuestiones también por los discursos, ¿no?, por cómo hablarnos desde el respeto, cómo trabajar centrándonos en el diálogo, en llegar a consensos, y para eso también estamos aquí, Compromís. ¿Y qué le dice ella? Ella, pues que le gustaría que estuviera con ella a las 24 horas del día. De hecho, lo que le gustaría a ella es que me fuera al cole y que estuviera en su clase sentada desde que empieza hasta que acaba. La verdad es que ella no lo lleva especialmente bien, pero yo le he dicho que si soy alcaldesa, ella puede ser la mini alcaldesa de la ciudad, la alcaldesa de los niños y las niñas. Así que eso le ha convencido y ahí sí que la he motivado para la campaña. ¿Le gustaría que se dedicase a la política o al periodismo? Buah, pregunta muy difícil, porque es verdad que los dos sectores son muy difíciles. No lo sé, incluso mi sobrina Julia me lo decía la semana pasada, decía, no sé si quiero ser concejala. Yo desde luego, si lo quieren, les animaría, porque es verdad que bueno, es duro en el día a día, pero lo que uno consigue, ¿no?, mejorar, pues desde luego vale la pena. Aunque yo creo que la voy a animar también a hacer alguna carrera científica, ¿no?, que al final las mujeres durante muchos siglos hemos pensado que no era un ámbito que nos correspondiera, y también tenemos que reivindicar ese espacio para nosotras. ¿Echa de menos el periodismo? Sí, mucho, y de hecho cualquier ocasión que tengo para escribir una tribuna, por ejemplo, para mí es una suerte, porque me permite escribir al final, que es lo que más me gusta, y lo echo mucho de menos. También me da pena muchas veces, porque sé el periodismo local en muchas ocasiones, ¿no?, también los retos por los que atraviesa, y un momento difícil a nivel general, ¿no?, a nivel de España, pero creo que comunicar es una de las cosas más potentes, ¿no?, que existen en este mundo loco, en este mundo de sobreinformación, el poder trabajar con rigor, porque al final es uno de los valores principales de la democracia, y la verdad que pasa como en la política, que es una profesión que engancha. Así que la echo de menos, pero desde luego pues el día de mañana espero volver. Al final esto es una etapa de mi vida en la que he estado aquí, pero bueno, espero volver también. ¿Qué hace Esther Díez para desconectar de la política? Ver series. ¿Cómo cuál? Ver series de Netflix. Wow, es que veo de todo. Mira, el de las últimas que he visto es Working Moms, que habla precisamente de madres trabajadoras, madres que tienen agendas locas y tienen que estar ahí haciendo encaje de bolillos para poder cuidar a sus hijos y a sus hijas. Hay series que me encantan, como Borgen, aunque es verdad que esto es un topicazo en los políticos, pero es que a los que nos gusta esto engancha.
The Good Fight también me gusta mucho, que es la secuela de The Good Wife, y en esa también he estado muy enganchada. Paquita Salas, que me encanta, y que cuando tengo días, claro, cuando tengo días así que voy hasta arriba, digo, necesito incluso verla. Yo creo que la he visto ya como 3 veces la serie, digo, necesito relajarme con cosas así. Así que un poco de todo, depende del día, porque desde luego hace falta también desconectar. Sé que también la música. Sí, efectivamente. De hecho, la jornada de reflexión me voy a ir al Spring Festival a desconectar también, a bailar, a saltar, que eso desde luego es terapéutico y a mí me gusta. Tengo también, pues eso, mucha vinculación con el mundo de la música, y va a ser una oportunidad para ese día desconectar y salir a bailar un rato. Esther Díez, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros en este especial de camino a las elecciones municipales del 28 de mayo. Y le deseamos mucha suerte a usted y a su partido. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, les espero en la próxima entrevista al próximo candidato o candidata. Gracias por acompañarnos.